la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Muy bien. Perfecto. Y bueno, en esta mañana de lunes 13 de enero del año 2020, contamos con la gentil presencia del diputado Martín Juárez, presidente del Congreso del Estado. Buenos días, diputado. Buen inicio de semana. Buen inicio de semana, Luis. Hombre, es un gusto tenerlo en esta primera emisión, iniciando actividad laboral, iniciando la semana, y pues hay muchos temas y asuntos interesantes que está haciendo el Congreso del Estado, en especial, diputado, obviamente en estos últimos días, la semana pasada se estuvo hablando mucho el tema de los foros regionales, de los foros que están haciendo en San Luis Potosí con respecto a la reforma electoral. Es correcto, la reforma político-electoral tiene que estar para el mes de mayo. Entonces hemos venido trabajando ya durante más de 8 meses realmente con las diferentes instancias, con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con el Tribunal Estatal Electoral, con la Fiscalía, porque ellos, bueno, tienen un conjunto de observaciones basadas en la experiencia, que hoy las estamos convirtiendo en iniciativa para poder mejorar el marco electoral y tener mayor certeza en el momento de los resultados. Nosotros sabemos que hoy día hay cambios importantes en este marco de paridad, donde hay que tener equilibrio entre hombres y mujeres en los diferentes espacios de representación. Debe estar al 50% o por lo menos equilibrado. Digo por lo menos porque, por ejemplo, el Congreso del Estado son 27 miembros, tendrían que ser 14-13. Lo ideal, bueno, fueran 14-14, pero bueno, así están, somos 27, entonces esos son los detalles donde, pero lo que más se pueda apegar por ley al marco de paridad se tiene que hacer. De lo mismo, hoy hablamos de tener las representaciones de los pueblos y comunidades indígenas en los diferentes espacios, y esto también obliga a hacer consultas. Entonces, en esta medida, cuando hablamos de consulta, preguntas sobre hechos concretos. Aunque estos hechos concretos aparentemente sean afirmativos, no podemos nosotros suponer, sino que ellos tienen una cosmovisión y desde la misma ellos quieren tener un espacio de representación. Entonces hay que escucharlos, naturalmente generarlo. Y de la misma manera, hoy hablamos de grupos de discapacidad. Cierto. Hoy la Convención Internacional precisamente nos dice, y hay un lema de ellos, dice, nada de nosotros sin nosotros. Entonces no podemos hacer, porque yo tengo la buena voluntad o creo que les va a beneficiar, hacer una propuesta sin haberlos consultado. Entonces, al hablar de representaciones, pues naturalmente que ellos están ahí y también se tienen que ver representados y también tienen que ser consultados. Entonces, es un trabajo ya hecho que se ha estructurado en 4 grandes temas. Los ciudadanos, que es lo que estamos hablando, primordial. O sea, porque esto es entre ciudadanos. Entonces, todo lo que tenga que ver de la participación de los ciudadanos, el fortalecimiento de su participación, este marco de pueblos indígenas, estos marcos de inclusión con otros grupos que están, la regulación de los mecanismos, por ejemplo, que lo vemos tan común y escuchamos que el presidente de la Junta de Mejoras, y a veces no vemos bien normado cómo se elige. Pero luego hoy también en los mecanismos de participación abierta o participación ciudadana, lo consultamos y buscamos que hasta oriente algunas ideas para presupuesto. Entonces tiene que estar bien legitimado cómo llegó él para que sea garante de que el núcleo inmediato de población, la célula, que es ahí la colonia donde detonan las cosas, donde se requieren los servicios, donde se siente la no participación o sí participación de la autoridad, bueno, pues también tener este marco. Y esto los ciudadanos. Obviamente, ¿quiénes participan en los procesos electorales? Los partidos políticos y sus candidatos. Entonces, el segundo tema es partidos políticos y candidatos. Ahí también tenemos que tener mucho la participación, así como tenemos el conjunto de experiencias de las otras instancias, cómo lo vemos los partidos políticos. Y lo vemos porque nosotros somos miembros de fracciones políticas. Pero esto no quiere decir que no tengamos esa apertura y que también tengamos que escuchar qué dicen las dirigencias de los partidos en esta dinámica. Posterior, cuando ya tienes la participación de los ciudadanos, cuando ya tuviste al partido político y al candidato, y ya, entonces en ese momento, ¿qué se necesita? Bueno, pues cómo se va a dar la jornada electoral. Bien. Entonces también revisas todo el marco de la jornada, cómo se tiene que dar, cómo genera certeza, cómo participan todos.
Y otro cuarto bloque es el de las autoridades, porque a final de cuentas eso tiene que ser revisado, Cierto. tiene que ser avalado y entonces tener un árbitro, y ese árbitro debe también tener reglas muy claras y precisas de cómo va a actuar y cómo va a generar los equilibrios hoy en las representaciones. Entonces son los 4 grandes temas: ciudadanos, Bien. partidos políticos, jornada electoral y autoridad electoral. Ahora, iniciaron nuevamente estos foros de consulta, lo ha dicho usted bien en semanas anteriores, donde serán todas las voces escuchadas, serán bien recibidas. Este primer foro, Matehuala, ¿cómo les fue? Bueno, el foro de Matehuala, todo el mundo cree que los foros van a tener muchísima participación y son abiertos. Ya. Es gente que trae cierto expertise. Bien. Entonces, gente que llega con una propuesta, porque a final de cuentas lo que estamos buscando es las propuestas. De estos grandes temas, obviamente hay subtemas y ahí los vamos organizando. Entonces tuvimos una jornada interesante, la gente escuchó. Naturalmente ahí surgió el tema de las agrupaciones políticas, no solo los partidos, entonces Cierto. también suena interesante. Dice, bueno, yo soy una agrupación política, ¿cómo quedan mis derechos en los partidos? Situación que a lo mejor no teníamos todavía vista. Entonces ya decimos, ya nutrimos. Hay que incluir, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Cómo incluimos? Habíamos hablado de ciudadanos, de partidos, y se acercan unos. Nosotros somos una agrupación política. Ya. Y como agrupación política, ¿cómo nos van a ver? ¿Qué garantías tenemos de participar en los procesos? Y sobre todo, somos una agrupación política, pero pertenecemos algunos a partido político. ¿Cómo están nuestros derechos en esos partidos? Entonces, bueno, ahí es cuando empezamos a enriquecer las propuestas, donde vemos estas experiencias y donde ya en campo vemos cómo aquel que quiere participar se refleja y naturalmente hay elementos donde esto no concluye. Esto en Matehuala, por ejemplo, pero ahí tenemos hoy en las plataformas, afortunadamente, cómo ellos pueden concretar más propuestas, puesto que esto se acaba hasta el 7 de febrero. Ya. Muchos diputados señalaban en este primer foro en Matehuala que hacen señalamiento de la reelección. Platícanos eso. Prácticamente la ciudadanía ha estado un poco en la incertidumbre. Vuelven obviamente este tema de la reelección. Ahora en este tema, en caso del Congreso del Estado, los diputados. ¿Qué tiene a bien a decir obviamente el presidente del Congreso, el diputado Martín Juárez? Bueno, hay una propuesta, bueno, no es una propuesta. Hoy en el marco de la ley se permite la reelección. Algunos piden que se revise los criterios, cómo se van a dar, y naturalmente habrá que hacerlo en este marco. Se tuvieron las primeras experiencias en el proceso inmediato anterior, donde algunos presidentes municipales se pudieron reelegir. Tenemos un diputado que pudo participar nuevamente en este marco de reelección y que, bueno, habrá que valorar en estos años, bueno, en este trienio propiamente, porque ambas instancias eran por 3 años. ¿Qué fortalezas tiene? ¿Qué oportunidades? Si en realidad se están generando otras dinámicas. Esto implica también un análisis, estudio, también por eso necesitamos expertos que estén revisando los temas. Estos foros, obviamente, hay un tema interesante. ¿Tendremos un representante de los pueblos indígenas en la siguiente legislatura? Debe de haber un representante de los pueblos indígenas. Hay una propuesta muy concreta del CEPAC. Habla hasta de un distrito, porque hablamos de poblaciones. Entonces también conforme se va conformando la población, a mayor población naturalmente que debe de estar representado. Y también en algunos ayuntamientos, en el marco de las regidurías, también cómo valorar si hay un porcentaje importante de pueblos y comunidades en ese municipio, naturalmente tienen que estar representados en este marco de participación, en este marco abierto, en este marco de inclusión. Estamos conversando con el diputado Martín Juárez Córdoba, presidente del Congreso del Estado, y un tema que es fundamental es el de las consultas, los foros de la reforma electoral. Presupuestos, prácticamente tiene un costo estos foros, ¿no? Naturalmente tiene un costo. Si nos vamos al costo normal de los foros que estamos realizando de manera general, decimos, pues no implica más que, bueno, ir a realizar un evento, consultar. Pero cuando hablamos de consulta indígena, hay toda una metodología. Okay. Se tiene que tener un grupo técnico especializado. Se tienen que tener traductores. Sí, porque yo no puedo llegar a un espacio, dizque hacer una consulta y los materiales que llevo los llevo en español. Cierto. No los llevo ni en náhuatl, no los llevo en tene, no los llevo en xihui.
Entonces, ¿Qué costos está teniendo para estos? Bueno, estamos ahorita proyectando, insisto, son 3 consultas, Ok. y entonces ahorita en materia indígena sí sale, es donde más caro nos pueden salir, estamos hablando casi 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque realmente hay que ir a los pueblos y comunidades indígenas, Ok. y hay que consultar por lo menos en 42 puntos. Muy bien. Y en cada punto por lo menos hay que concentrar 10 representaciones indígenas. Es algo que no está fácil, hay que irnos a territorio. Y 2, necesitamos hacerlo con gente especializada. Ya. Y naturalmente gente que traduzca, hacer materiales. Entonces, a veces uno puede decir, es que es muy caro. Yo diría, el hecho de consultar, de valorar, y realmente que ellos se sientan representados, y a la larga generar más y mejores condiciones para ellos. O sea, creo que vale la pena hacer estas revisiones y no tener después estos amparos a los que hay que enfrentar, que dicen a veces lo barato sale caro. Es cierto. En temas, por ejemplo, bueno, de los indígenas ser tomados, que haya en el Congreso del Estado, en la siguiente legislatura, un representante, pero también viene el tema del voto electrónico. Lo había dicho también de la discapacidad, pero obviamente las tecnologías es de hoy en día. Hoy las tecnologías de hoy en día, hay cuestiones que nosotros a veces no alcanzamos a ver porque no nos afectan. Ya. Por ejemplo, algo muy simple que no alcanzamos a ver. Dice, yo instalo la casilla y la pongo en el kiosco, porque ahí la ve todo el mundo. ¿Y si voy en silla de ruedas? Cierto. Hay que estar... Y no dice la ley tiene que establecer que debe de haber en espacios donde todo el mundo tenga accesibilidad. Bien. Y un espacio donde todo tenga, no puede estar en esos otros espacios. Entonces, no veo porque no me afecta, pero no porque no me afecta, no afecta a los demás. Entonces, son situaciones que llevan mayor expertise, mayor revisión. El invitar a participar a diferentes elementos, bueno, pues también implica estar en todos los campos, en todos los territorios, y bueno, pues todo movimiento implica un gasto, eso también hay que decirlo. Pero a final de cuentas, cuando la ciudadanía ve que realmente está bien sustentado, bien justificado, y vamos a tener una ley a la altura del reto, porque son nuestros representantes. A final de cuentas es la estabilidad, es el generar más y mejores condiciones y tener la legitimidad en cada una de las representaciones. Entonces estamos hablando que todo esto viene para el 2021, pero la ley establece que el marco legal ya debe de estar un año antes. Entonces, para el 1 de junio debemos de tener... ¿Fecha límites para cuándo termina nuevamente y tener el resultado? Es en mayo. En el mes de mayo tiene que estar. Por eso hemos venido trabajando, insisto, con mucha responsabilidad. Aquí tenemos un convenio que se tuvo que haber firmado por el Congreso del Estado, luego salió una convocatoria y está por salir la convocatoria de la consulta indígena, que no nomás vamos a consultar el tema electoral, o sea, porque también eso es lo que escuchan mucho. Todas las iniciativas que se han hecho en materia indígena están ahí en el Congreso acumuladas. Y no nada más de esta legislatura, de 3 legislaturas. ¿Por qué están acumuladas? Porque no se ha hecho la consulta indígena sobre los diferentes tópicos e iniciativas que se han tenido. Entonces, hay que ir a consultar sobre todo. Va lo electoral, pero va todo lo demás. Perfecto. Todo lo de generarle condiciones de vivienda, de salud, de servicios, de generar desarrollo con los pueblos indígenas. Y de la misma manera, lo de personas con discapacidad. De hecho, la Suprema Corte a la anterior legislatura, las iniciativas que convirtió en ley, las declaró inconstitucionales. No por el fondo, sino porque no se hizo la consulta. Dije, yo no puedo decir que no tengas buenas intenciones. Lo que yo no puedo decir es que hayan tenido el enfoque ideal para generarles desarrollo y mejor condición de vida a este grupo al que te refieres. Perfecto. Diputado Martín Juárez Córdoba, el tema prácticamente nos da para mucho, y más que nada el tema electoral. Es correcto. Prácticamente nos gustaría continuar con varios asuntos, platicar el tema, pero obviamente el tiempo apremia en televisión, diputado. Obviamente el tema de los foros de reforma de la consulta electoral en San Luis Potosí inició ya. Matehuala, Río Verde, Tamazunchale, Ciudad Valles y San Luis Potosí. En San Luis Potosí, en materia general. Perfecto. En materia indígena estaremos
en todos los pueblos y en todos los municipios, por lo menos en 23, donde hay representaciones indígenas, y no solo en la cabecera. Ahí no hay que estar en la cabecera, ahí hay que estar en 42 puntos donde se puedan concentrar los pueblos y comunidades indígenas. Perfecto, diputado. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Al contrario, Luis, un privilegio estar con ustedes y todavía estamos en tiempo. Desearle a tu auditorio que este 2020 sea de éxito. Perfecto. Vamos a un corte y regresamos con más información en este inicio de semana.